Camina chola, camina linda. Camina chola, camina linda. Yo valo mundo caminando. Camina chola, camina. Camina chola, camina linda. Camina chola, camina linda. Ya va lo mundo caminando, camina chola, camina y camina chola, ten, ten, te. Son las horas, camina chola, ten, ten, te. Va con mi maña, camina chola, ten, ten, te. Dicen buenas noches, dicen criollo, dicen pastor, dicen cariajo, dicen tataíta, tata, dicen yayi, dicen gueyo, dicen que sambiampungo, dicen cutar en todo un día de abue. Que abue son abue, dicen mañana son mañana. Con golango nunca te si te si mundo cuava. Hoy vamos a hacer un trabajo para amarrar al querido. Muchas mujeres vienen al brujo no solo para amarrar a la persona que ellos quieren, sino que tienen eh, un querido y quiere que le resuelva monetariamente, ya que sensualmente a lo mejor ese querido no la complace y ella tiene otro hombre aparte. Entonces lo importante para ella es que esta persona económicamente la ayude. Y este es el trabajo que vamos a hacer hoy. Podemos hacer trabajo de endulzamiento, podemos hacer trabajos de amarre. Se dice que los ganguleros cheche bacheche esto no hacen amarre. Los dos pañuelos, el rojo y el amarillo, representarán a la persona y van a tener 9 nudos. Estos 9 nudos, cada vez que se hace uno, se va a mencionar a la persona y se va a poner en el dilongo, en el plato, de la manera que lo estamos viendo aquí. De esta forma va a estar la persona amarrada. Es por eso que utilizamos después dos lutetes, uno grande y uno pequeño, porque en el pequeño vamos a poder echar semen de las dos personas, palo ven a mí, palo llamado, palo vencedor, palo yo puedo más que tú, y vamos también a mandar a buscar de los zapatos de la persona el churre con un algodón mojado. La persona va a tener que limpiar la suela de los zapatos al cual le estamos haciendo el trabajo al querido. Para muchas personas, realizar estos tipos de trabajos son importantes porque vienen muchas personas al brujo, al gangulero, a buscarle este tipo de ensara para amarrar, para endulzamiento, para acercar a la persona. Y muchas veces es importante porque la persona quiere que este hombre le resuelva económicamente. Es por eso que hacemos estos trabajos, lo amarramos de esta forma. También podemos utilizar palo moruro cuando es el querido. Los palos son importantes. También podemos utilizar tierra de las 4 esquinas de la persona al cual le hacemos el trabajo. Pero lo importante en este trabajo es tener los pelos cúbicos de la persona, de las partes interiores, y también pelo de la cabeza o uñas de esa persona. A pesar de que es un poco difícil muchas veces poder recoger estas cosas, sí existen esas mujeres que sí obtienen estos estas cosas que se le pide o que le pide el gangulero. Muchas veces el gangulero le da a tragar 5 granos de maíz. Estos 5 granos de maíz ellos lo tienen que buscar, ella después lo tiene que buscar en el propio excremento de ella para llevárselo al gangulero, y el gangulero va a hacer un polvo para dárselo de comer a esa persona. Muchos de estos trabajos son un poco sucios, pero verdaderamente pueden durar por un tiempo. Pero tener una persona amarrada no es correcto, pero sí sucede y están en las reglas congas del palo mayombe. Estos signos que aparecen aquí, que representan las dos carabelas, representan dos espíritus de Mamá Chola, la caridad del cobre, en el sincretismo Mamá Chola. Y envolvemos la obra en un paño rojo porque el ángel de la guardia de la persona es 7 rayos. Y como es 7 rayos, lo envolvemos en un paño o un pañuelo rojo.
mamachola en la representación de la calabaza, la macongue. También podemos poner cruces para así de que el ángel de la guardia de esta persona que es Siete Rayos la cubra con un manto del propio ensamble, porque muchas veces se hace un trabajo de esta índole y la persona se pone peor. Por eso les recomendamos a aquellas personas que mandan a hacer estos trabajos que se mantengan tranquilos, ya que estos trabajos pueden de pronto resultar al revés de lo que se hace. Por eso utilizamos miel de abeja y melado de caña, Dimbo Musenga, Indian Boquín Colo, para así balancear el trabajo que estamos haciendo. Pintamos 7 círculos que están representando a Mamá Chola, pero por el camino de Sasi Sasi 7 rayos. De esta manera, Mamá Chola va a gobernar al que le están haciendo el trabajo y a la vez va a aplacar su ángel de la guardia, que es un ángel de la guardia fuerte, que es 7 rayos y Sasi Sasi. Hoy determinamos un poco más y damos conocimiento de estos trabajos para de un modo o de otro puedan entender un poco más sobre esta cultura, encontrando así eslabones perdidos que han estado por mucho tiempo en estos trabajos que mantiene el gangulero en un tabú. Un salam aleikum para todos los tata, tataitas, yay, enguellos, que se habían pongo cutare todos los días me da hue, que agüe son agüe y mañana son mañana, que con Golango nunca tesis, mundo cuava.